Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 19 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Estás andando con Jesús? Y la cita la encontramos en Lucas, capítulo 22, versículo 28, donde dice lo siguiente: Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Oremos. Padre amado, qué lindo sería y será cuando Jesús pueda realmente contar con nosotros y podernos decir que nosotros no lo hemos abandonado a mitad de camino o justo antes de la línea final. Señor, haznos conscientes. Permite que tu Espíritu Santo nos hable con tanta claridad, por favor, Señor. Tú sabes y conoces nuestras debilidades. Solo tú nos puedes guardar y cuidar. Ayúdanos, Señor, a seguir a Cristo, a realmente honrar la persona y honrar su obra, predicar su obra, terminada en la cruz del Calvario con la seguridad de tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a honrar al Hijo, así como tú nos has mandado a hacerlo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de quien resucitó por nosotros. Amén y amén. Bueno, vemos que todavía continuamos más o menos en un tema acerca de las tentaciones de ponernos a nosotros mismos por encima de poner al Señor. Si se dan cuenta en la lectura, todavía no hemos salido o abandonado este tema porque hay tanto que podríamos decir. Así que yo agradezco que el Señor nos tenga tanta paciencia y tanto amor para darnos la oportunidad tras oportunidad de madurar en su Hijo Cristo Jesús. Entonces, empieza así el devocional, dice: es cierto que Jesucristo permanece con nosotros a través de nuestras tentaciones. Pero la pregunta tan importante es la siguiente: ¿persistimos nosotros con Él a través de sus tentaciones? Vamos a ver a qué se refiere esta pregunta. Dice el hermano que muchos de nosotros nos apartamos de seguir con Jesús desde el mismo momento en que tenemos una experiencia de lo que ello puede significar. Bueno, yo a esto le llamo el costo. Obviamente, cuando recién empezamos a caminar con el Señor, tenemos un enfoque bastante en nosotros mismos, que el Señor nos ha salvado, que Él nos está sacando del mundo, que Él nos ha prometido tal cosa y tal cosa. Y esto también es el proceso de la infancia espiritual hacia la madurez. Pero llega el momento cuando el Señor empieza a permitir que nosotros experimentemos el costo de identificarnos como cristianos, es decir, de identificarnos con el nombre del Señor Jesús, ¿no? Así seamos parte de esta denominación o la otra denominación, no interesa. Estamos hablando acerca de aquellos que se identifican con Cristo como Salvador, como Señor. Llega definitivamente el momento cuando la vida del Señor en nosotros, nuestra identificación con Él, nos costará. Entonces el hermano nos dice: vigila cuando Dios cambie tus circunstancias para ver si estás prosiguiendo con Jesús. ¿Ven? Qué interesante que Dios cambie las circunstancias, que se pongan las cosas un poquito más difíciles, a ver si todavía diremos en voz alta que le pertenecemos al Señor. Entonces nuevamente nos dice: vigila cuando Dios cambie, ¿verdad? Estas circunstancias, para que tú mismo veas si realmente estás siguiendo al Señor o de pronto poniéndote del lado del mundo
del lado de tu carne, del lado del diablo. Los tres están trabajando en contra de lo que el Señor desea. Nos dice la palabra que la carne, es decir, la persona natural, siempre tiene deseos que son contrarios a los deseos del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Dios cambie nuestras circunstancias, cuando el costo vaya incrementando, sabremos de verdad de qué estamos hechos. Dice, nosotros somos portadores de su nombre, ¿verdad? Aquellos que nos llamamos nuevamente cristianos, que nos identificamos con una religión cristiana, con la persona de Cristo Jesús, estamos usando su nombre, ¿no? ¿Estaremos usando su nombre en vano? Es la pregunta. Dice el hermano, y a eso se refiere cuando pregunta, ¿andamos con Jesús en el día a día? ¿El Señor gobierna lo que Él desea gobierna o lo que nosotros deseamos o vemos o necesitamos o pensamos? Es quien nos gobierna. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaron con Él. Nos queda escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. O sea que era posible que personas estuvieran identificadas con Jesús, siguiéndolo, de pronto hasta que se pusieran difíciles las cosas, ¿verdad? Hasta que alguien los retara o se sintieran que realmente estaban perdiendo su identidad o perdiendo la prioridad. Algunas personas de pronto en tu vida han ocupado una prioridad y ahora, como tú sigues a Cristo, esas personas ya no pueden tener el primer lugar en tu vida y eso te va a costar. Y si tú tratas de evitar ese costo, entonces quiere decir que cediste al mundo, cediste a tu carne y al diablo. Dice, las tentaciones de Jesús prosiguieron durante toda su vida terrenal. Y de la misma manera proseguirán a lo largo de la vida del Hijo de Dios en nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos nadie. Lo único bueno que hay en nosotros es que Cristo ha venido a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo, nos dice la palabra. Si realmente hemos sido regenerados, si realmente hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, es el Hijo de Dios en nosotros el que está siendo atacado, no nosotros. Nos pregunta entonces el hermano, ¿estamos caminando con Jesús en la vida que vivimos justo ahora, hoy mismo? No el domingo, no el día de tu estudio bíblico, sino ahora, en la situación en la cual te encuentras, en la circunstancia difícil en la que vives. Esa es la pregunta. Nos dice nuevamente el autor, tenemos la idea de que deberíamos protegernos de alguna de las cosas que Dios pone a nuestro alrededor. Las circunstancias que Él ve por necesario que nosotros necesitamos. Y nosotros a veces pensamos, ¿sabes qué? Debemos protegernos, debemos evitar este tipo de circunstancias. Y nos dice el hermano que nunca sea así. Es Dios quien diagrama nuestras circunstancias. A esto se refiere cuando la Biblia dice que Él es soberano. Aun cuando nosotros pecamos, Él lo utiliza para nuestro bien, aunque nosotros no lo podamos ver tan fácilmente. Él es quien organiza, quien orquesta nuestras circunstancias y sean cuales fueran, hemos de disponernos a hacerle frente. ¿Cómo? Aferrándonos a Él aún en medio de las tentaciones que Él permita que lleguen hasta nosotros. Porque sus tentaciones no van dirigidas, como dije, a nosotros. No, ya nosotros supuestamente hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Él en la cruz. Ya no vivimos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Entonces, las tentaciones van dirigidas a la vida del Hijo de Dios en nosotros, ojo. Por esto que el cristianismo de hoy, que está tan enfocado en el hombre, o sea, como estamos yendo muchas veces a las iglesias para oír mensajes antropocéntricos. Qué triste.
queremos oír música y le llamamos canciones de alabanza, pero están todas centradas en nosotros, en cómo nosotros debemos sentirnos, cómo queremos sentirnos. Ay, esta es mi favorita, ay, esta es mi canción favorita, decimos. Todo se trata de nosotros. En lugar de estudiar la palabra o ir a la iglesia de forma teocéntrica, para conocerlo más a Él, para servirlo más a Él, para hacer menos de nosotros y más de Él, menguar nosotros para que Él viva en nosotros. Pero tenemos todo al revés y se alimenta muchas veces de los mismos púlpitos y ni cuenta nos damos. Elegimos iglesias a donde asistir de acuerdo al tipo de música o programas que ofrecen. Jamás preguntamos cuáles son sus doctrinas fundamentales, cuáles son sus creencias y sus convicciones. Queremos como saber lo más importante, sin embargo, de eso nunca nos percatamos. ¿Por qué? Porque aún el cristianismo lo volvemos una herramienta de éxito para nuestro yo. Dice, el honor de Jesucristo está en juego en nuestras vidas corporales. Bueno, aquellos que decimos que creemos en Él, que somos discípulos y seguidores de Él, bueno, su honor está en juego, no tu honor. A Dios no le importa tu honor. Lo que le importa es el honor de su Hijo, quien todo lo dio por ti. Entonces la pregunta es, ¿permanecemos fieles al Hijo de Dios en todo aquello que ataca a su vida en nosotros? Su vida en nosotros es lo único que nos debería importar. Sin embargo, nosotros no cuidamos la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, las prioridades de Jesús en nuestra vida. Protegemos nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestros ministerios. Qué equivocados que estamos. La pregunta es, ¿estás andando con Jesús nuevamente? El camino pasa por Getsemaní, por si acaso, es decir, atravesando la puerta de la ciudad y afuera del campamento, como nos dice Hebreos capítulo 13, hablando acerca de lo que en Levítico nos viene la información acerca del cordero expiatorio, del chivo que mandaban hacia el desierto porque habían traspasado los pecados al chivo expiatorio. ¿Conoces todos estos temas? ¿Entiendes quién es Jesús en realidad? Bueno, te animamos a que estudies con nosotros, porque nosotros estamos comprometidos de todo corazón a estudiar quién es Dios por medio de la palabra. Nuestra prioridad no es antropocéntrica. Bueno, para finalizar, dice, el camino es solitario y continúa hasta que no queda siquiera ni un trazo de una pisada que seguir. Lo único que quedará al final es una voz diciéndonos, sígueme. Y esta es la voz del Señor. Qué hermoso. Espero que tú lo hayas visto igual. Bueno, veamos qué nos espera mañana el devocional. El título es El mandamiento divino de la vida. Como siempre, le rogo a Dios que obre en tu corazón. Te pido que ores de la misma manera por mí. Es nuestra temporada para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dejado encargada, que es hacer discípulos, ir en nuestras vidas, dedicar nuestro día a día a sus prioridades, evangelizando con el único mensaje que tiene poder para salvar, ¿verdad? La vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es aplicada a todo pecador, quien por medio del arrepentimiento, reconociendo que tiene deuda con su Creador, acepta que Jesús murió en su lugar y que resucitó al tercer día de acuerdo a la Escritura. Si tú todavía no has confiado en Jesús, te ruego que hoy pongas toda tu confianza en su obra perfecta, porque solo Él te puede perdonar y justificar delante de su Padre. Bueno, les deseo, más bien, un lindo día y que Dios los bendiga.